De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y cántale una vez más, vamos. Tú eres todo eres fuerte, invencible, y no hay nada. Una última vez, vamos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Un Dios todopoderoso. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos y nos gozamos porque podemos alabarte, Padre. Nos gozamos como iglesia juntos en esta hora con tu presencia y queremos seguir exaltando tu nombre y bendiciéndote con todo nuestro corazón. Ponemos en tus manos este servicio, Padre. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Como tú, nadie como tú, nadie
consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Oh, ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, y nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, declárelo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más, declárelo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, En tu luz vemos la luz. oh, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh, Jesús. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones, Jesús. Queremos postrar nuestro corazón, postrar nuestra vida delante de ti para adorarte, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a
pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. Vamos, cántelo con nosotros. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, no hay otro lugar donde queramos estar, Señor. No hay otro lugar. Queremos estar a tus pies, Jesús. Queremos estar a tus pies, Jesús. Porque no levanta sus manos ahí donde usted se encuentra, en ese lugar, y levanta sus manos a aquel que le salvó, aquel que le rescató, aquel que ha sanado, aquel que ha libertado su casa. Estamos aquí, Señor, rendidos delante de ti. No hay otro lugar donde queramos estar más que a tus pies. Queremos estar a tus pies, Señor. Oh, tu palabra dice, Jesús,
que aquel que se humilla será exaltado, Señor. Y queremos humillarnos en esta hora. Queremos humillarnos como iglesia. Queremos levantar un clamor delante de ti, Señor. Queremos levantar nuestras manos. Queremos levantar un altar de adoración delante de tu presencia, Señor. Sabemos que no somos dignos, Padre Santo. No somos dignos de adorarte, Señor. Oh, pero por tu gracia y tu misericordia, a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí adorando tu nombre. Y levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento. Si usted está agradecido con el Señor, iglesia, levante sus manos ahí en su lugar. Si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, si usted está agradecido por su salvación, por lo que el Señor nos ha dado, iglesia, levanta tus manos y adórale a Él. Oh, Señor, te adoramos, Rey, te adoramos, Dios. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, dígaselo a Él. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Te amamos, Jesús. Te amamos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor en este día, Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Te adoramos, te agradecemos, te anhelamos y declaramos que no hay nadie que se compare a tu amor, que se compare a tu misericordia, a tu gracia, Señor. No hay un mejor lugar que tu presencia. No hay un mejor lugar que tu presencia. Queremos estar donde tú estás, Jesús. Alabado y bendecido seas tú por siempre, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Es un gozo y una alegría poder estar nuevamente en un servicio más. Yo creo que nos hemos estado gozando con estos cantos. Hemos podido sentir la presencia del Señor fuertemente en nuestra vida. Yo sé que el Señor ha estado ministrando sus corazones. Hemos podido sentir esa ministración de parte del Espíritu Santo. Y el día de hoy, hermanos, tengo el enorme privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Le pido que pueda disponer su corazón ahí en su casa, ahí donde usted se encuentre. Pueda disponer su vida, abrir sus oídos, abrir sus ojos, pedirle al Señor que nos alimente en este día. Sabemos que el Señor tiene una porción buena y perfecta para cada uno de nosotros y tan solo disponemos nuestro corazón. Y le voy a pedir, hermano, que pueda tomar su Biblia, pueda consultar la palabra de Dios y acompañarme ahí al libro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Me acompaña ahí con su vista, le voy a dar lectura. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo:
¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y el día de hoy, hermano, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Con la espada desenvainada. Ese es el título del mensaje del día de hoy, con la espada desenvainada. Cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño era Dios. Entonces, al mirar al cielo, el padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él veía ese avión. El niño le contestó: muy pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó a un aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar: ¿y ahora de qué tamaño es el avión? El niño le respondió muy asombrado: papá, es enorme. El padre entonces le dijo: del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él. Entre más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Y debemos entender, hermanos, y yo creo que todos hemos aprendido esto a lo largo de nuestra vida, que Dios trabaja de muchas maneras. Dios se presenta de muchas maneras a los hombres para obrar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las necesidades que estemos pasando. Así es Dios. Dios puede hacer eso. Dios puede adaptarse a las situaciones específicas de nuestra vida. Yo creo que todos podemos hacer memoria y podemos recordar cuántas veces en nuestra vida hemos podido sentir la presencia de Dios o hemos podido ver la mano de Dios de diferentes maneras en nuestra vida. Y sin duda cada uno de nosotros hemos experimentado las múltiples facetas de Dios. Algunas veces el Señor fue nuestro sanador, por ejemplo, pero algunas otras veces el Señor también nos ha dejado padecer enfermedades. Quizá algunas veces el Señor, o muchas veces, ha sido nuestro proveedor y nos ha sustentado, pero también otras veces el Señor nos ha dejado experimentar la escasez. A todos nos ha disciplinado el Señor, pero luego viene y nos consuela. A veces nos llena de su gozo y estamos alegres y estamos eufóricos porque sentimos la presencia de Dios como un gozo, pero también nos llena de su paz y es como una calma para nosotros en nuestro interior. Y ya sea el gozo o la paz, sigue siendo la misma presencia de Dios expresada de diferentes formas. A veces el Señor nos ha hablado tan claramente que no tenemos ninguna duda de que es Él y de que Él está hablando en nuestros corazones, pero en algunas otras ocasiones parece que el Señor guarda silencio. Estas son las facetas de Dios. Lo hemos llegado a sentir como un estruendo dentro de nosotros, como irrumpe fuertemente dentro de nosotros y podemos sentirlo como ese estruendo fuerte. Pero muchas otras ocasiones la presencia de Dios es simplemente un lugar apacible, donde podemos descansar, donde podemos estar en calma. Dios es propicio a nosotros en cada momento de nuestra vida. No importa de la manera en que Él se haga sentir, no importa de la manera en que nosotros lo podamos ver. Dios es propicio, Dios está ahí, jamás Él va a faltar a ninguna de sus promesas. Quizá muchas veces no hemos recibido la respuesta que nosotros esperábamos de parte de Dios. A lo mejor estábamos pidiendo algo y la respuesta que recibimos no era lo que estábamos esperando. A veces el Señor no se ha manifestado en la forma en que nosotros esperábamos que se manifestara. Sus respuestas y sus formas de manifestarse a veces no concuerdan con lo que nosotros esperábamos, pero que Dios tenga esta cualidad de presentarse en múltiples formas. En esta múltiples formas de manifestarse, en lugar de producir un desánimo en nosotros, nos debería de llenar de esperanza y nos debe de llenar de esperanza y de confianza, de saber que tenemos un Dios que se puede adaptar a cualquier necesidad, que tenemos un Dios que tiene la habilidad para actuar de acuerdo al escenario que se le presenta. Y en esta porción del libro de Josué que leímos ahorita al principio, podemos ver una vez más esa característica del Señor, de poder presentarse de acuerdo a las circunstancias. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había liberado de la esclavitud y fue el proveedor de Israel en el desierto. Y aunque era un lugar difícil, el Señor jamás faltó con su provisión, jamás faltó con su protección para el pueblo de Dios. Siempre el Señor, aún en un lugar tan difícil como el desierto, todos los días fue el protector y el proveedor del pueblo de Israel. Siempre cumplió con las necesidades
de todo el pueblo cada día durante muchos años. Pero ¿qué pasa? Ahora las circunstancias habían cambiado. Habían cambiado el escenario, había cambiado también el líder del pueblo. Ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué. El lugar había cambiado, ya no se encontraban en medio del desierto, estaban en otro lugar. El escenario, las circunstancias eran diferentes. Ahora Josué tenía que guiar al pueblo para poder conquistar la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dicho que era para ellos. Y el pueblo tenía que cambiar su actitud. Y tenía que cambiar su pensamiento, porque ya no serían aquel pueblo que esperaba solamente que le cayera el maná del cielo. Ahora necesitaban iniciar una batalla para conquistar la tierra prometida. Tenían que cambiarse el chip y ponerse en modo guerrero, si podemos llamarlo de esa manera. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida nos ha pasado así? Nos encontramos rodeados de diferentes circunstancias, atravesando diversos escenarios, y tal vez algunas veces hemos tenido ese chip correcto para actuar correctamente y lo hemos hecho bien, y de acuerdo a lo que se nos presenta hemos actuado bien, pero muchas otras veces también hemos fracasado. ¿Por qué? Porque quizá nuestra actitud era la incorrecta, porque no atacamos ese problema como lo teníamos que hacer, porque enfrentamos ese problema con el chip incorrecto. Tal vez tuvimos la iniciativa, pero no la sabiduría. Tal vez en ese momento pusimos una cosa, pero se necesitaba otra. Y estas situaciones es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Y quisiera entrar a este primer punto, que se llama antes de la batalla. Antes de la batalla. En este pasaje vemos cómo Josué tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con el Señor antes de las batallas de Canaán, antes de la conquista de la ciudad de Jericó. El pueblo estaba preparándose, estaban a la expectativa, estaban en su campamento esperando las instrucciones de Josué. Les estaba diciendo Josué qué tenían que hacer, pero también Josué estaba esperando qué plan había de parte de Dios. Y el pueblo esperaba a Josué y esperaba a Dios, cuál era la estrategia que tenían que seguir. Y el versículo 13 que leímos al principio dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón delante de él. Estando Josué cerca de la ciudad, alzó su vista y vio a un varón delante de él. Qué importante, hermanos, que antes de la batalla nosotros tengamos esa capacidad para poder alzar nuestros ojos y ver lo que Dios quiere para nosotros. Que aún antes de la batalla, no durante la batalla y no después de la batalla, antes de la batalla, que tengamos esa capacidad para alzar nuestra vista y ver el plan de Dios. ¿Cuántas respuestas nos habremos perdido de parte de Dios? ¿Cuántas respuestas del Señor nos habremos perdido por no levantar nuestra vista? Por mantener nuestra cabeza abajo. ¿Cuántas señales que el Señor nos habrá dado habremos ignorado por concentrarnos tanto en el momento, por concentrarnos tanto en las circunstancias que hemos estado viviendo, y muchas veces ignoramos el plan que Dios tiene para nosotros, ese plan para nosotros poder salir adelante en medio de esa batalla que se nos avecina? Pero ese no fue Josué. Josué actuó de manera diferente. Josué alzó sus ojos y vio a un varón. Y las características de este varón llamaron la atención de Josué, porque era un hombre que tenía una espada desenvainada, o sea, fuera de su funda. Un hombre listo para pelear, un hombre listo para la batalla. Y me imagino que esa escena causó un gran impacto en Josué, que se aproximó a aquel hombre y le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y detengámonos un poco ahí, en esa pregunta, y analicemos un poco la pregunta que le hizo Josué a este varón. ¿Qué podemos deducir de esto? ¿Qué podemos deducir de esta pregunta? ¿Por qué le preguntó si era de los suyos o era de los contrarios? Si era de los que peleaban con él o era de sus adversarios. ¿Por qué le habrá preguntado Josué esto? Porque tanto los que peleaban del lado de Josué como sus adversarios, ambos estaban armados. Todos los que se encontraban en el campo de batalla se encontraban armados y listos para pelear. Si nosotros logramos entender eso, hermanos, vamos a estar preparados cada día de nuestra vida. Si nosotros logramos entender que tanto los que pelean con nosotros como nuestros enemigos están armados, vamos a estar siempre listos. Jamás vamos a bajar la guardia, jamás vamos a bajar nuestra espada. Hemos visto muchas veces
y se ha recalcado en estos últimos mensajes que los hijos de Dios no estamos en un picnic, no estamos en un día de campo, no estamos gozando la vida aquí en la tierra mientras esperamos la venida del Señor. Hay aflicciones de todo tipo, cada día aumenta más y más el ataque contra los hijos de Dios. Cada día aumenta esa presión sobre los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque Satanás está listo para pelear. Satanás está armado. Satanás no descansa. Y todos los días hay un acoso, hay un ataque constante contra los verdaderos creyentes. Quisiera que me acompañaras ahí al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Sé que lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, qué impresionante es saber que nuestros enemigos, que los que pelean contra nosotros, todos estos enemigos espirituales que enlista el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, están frente a nosotros y se encuentran listos para la batalla. Tienen en su mano una espada desenvainada. Todos estos enemigos espirituales que aterran y que acosan a los hijos de Dios están listos para pelear y en su mano tienen una espada. Y que nosotros muchas veces lo que traigamos en nuestra mano sea a lo mejor el celular, quizás sea el control de la televisión. Puede ser una verdad terrible para nosotros el darnos cuenta de esto. Que todos estos enemigos estén diseñando toda una estrategia, todo un plan perfecto para poder destruirnos. Porque ellos no descansan para destruir a los hijos de Dios. Ellos quieren destruir tu familia, quieren destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, tu ministerio, quiere destruirnos todos los días y diseñan unos planes perfectamente diseñados para poder hacer caer a los hijos de Dios. Tienen toda una estrategia y nosotros a lo mejor también tenemos una estrategia, pero para poder encontrar a lo mejor las mejores películas en Netflix o para tener las últimas aplicaciones en nuestros teléfonos, para estar en el último grito de las redes sociales y nos preocupamos muchas veces más por las cosas tecnológicas, las cosas que no edifican, que por realmente estar preparados y estar listos en el campo de batalla. Y este solamente es un área de nuestra vida, pero pudiéramos hablar de muchas otras donde descuidamos esas áreas y entonces el enemigo toma ventaja por nosotros. Pero este no era Josué. Josué lo vio listo. Josué vio listo a este hombre para pelear y se le acercó y le preguntó, ¿eres de nosotros o eres enemigo? Y vemos la respuesta de este varón que le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, ya me había manifestado antes, pero ahora vengo de esta manera. Esa última frase, he venido ahora, quiere decir que ya se había manifestado, pero ahora llegaba y se manifestaba como príncipe del ejército de Jehová. El Señor se le manifiesta a Josué como un guerrero, como un hombre de batalla, diciéndole, este es el momento para pelear. Este es el momento de la batalla. Y una vez más vemos cómo Dios se revela de acuerdo al momento por el que atravesamos. Él está listo para equiparnos, está listo para animarnos para lo que viene y así se le reveló este varón. Seamos honestos, hermanos. Yo creo que podemos ser honestos en este día porque cuando somos honestos, cuando somos sinceros con Dios, entonces hay bendición para nosotros. Cuando somos honestos y sinceros, entonces puede haber una oportunidad de crecimiento, aunque quizá en ese momento no nos guste lo que escuchamos, no nos guste a lo mejor las preguntas que recibimos o las respuestas que estamos escuchando. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos renegado por estar en medio de una prueba? ¿Cuánto nos hemos enojado, llegado a enojar, a molestar porque estamos en medio de una prueba? ¿Cuántos a lo mejor nos hemos desanimado porque no entendemos el propósito de las luchas que estamos pasando? Nos enojamos, nos desesperamos, nos desanimamos y a lo mejor muchas veces optamos por ya no seguir, por querer dejar todas las cosas de Dios. Quizás hasta le hemos llegado a reclamar a Dios el por qué no nos saca de esas aflicciones, el por qué no nos saca de ese periodo de prueba por el que estamos pasando. El apóstol Pablo
dijo 3 veces, he rogado al Señor que quite ese aguijón en mi carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente, no necesitas más. 3 veces he rogado al Señor. Y humanamente pudiéramos pensar que acaso el apóstol Pablo no merecía que el Señor le contestara esa petición. Todo lo que Pablo dejó, todo lo que Pablo hizo por avanzar en la obra del Señor, su misma vida, como Pablo murió decapitado, todo lo que Pablo hizo, y pudiéramos decir, ¿por qué el Señor no le contestó? ¿Por qué el Señor le dijo, no, bástate mi gracia te basta, con eso es suficiente? Y nosotros muchas veces no podemos entender, pero Pablo más adelante en estos mismos versos donde el Señor le dice, bástate mi gracia, dice, de buena gana me gloriaré entonces en mis debilidades, en mis afrentas, en las persecuciones, en las aflicciones. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía el propósito de Dios. Pablo no se desanimó, mucho menos renegó. Pablo entendió perfectamente, hermanos, cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, vamos a vivir frustrados. Vamos a vivir amargados porque Dios no nos contesta. Porque Dios no hace lo que nosotros queremos, porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Y vamos a tener un complejo de mártires siempre, de decir, bueno, es que me pasan tantas cosas por servir al Señor, es que yo he tenido que dejar tantas cosas por servir en la obra del Señor, y nos frustramos y nos amargamos y vamos a sentirnos víctimas siempre por estar sirviendo en las cosas de Dios. Pero Dios no hace las cosas como nosotros queremos, y damos gloria a Dios que Él no es como nosotros, que Él no piensa como nosotros, que Él no actúa como nosotros. Dios ve mucho más adelante de lo que nuestra visión física, de lo que nuestro limitado pensamiento alcanza a ver. Dios ve mucho más allá, y nosotros hasta mucho tiempo después decimos, con razón Dios, no me concediste esto que yo te pedía con tanta fe y con tanta pasión, porque el Señor ve mucho más allá. Agradecemos al Señor que Él no es como nosotros, ni contesta como nosotros creemos. El segundo punto que me gustaría que viéramos se llama acepta los cambios. Acepta los cambios. A lo mejor está alguien ahí a tu lado, ahí en tu casa donde te encuentras, voltea con él y dile, acepta los cambios, acepta los cambios. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo como seres humanos es adaptarnos a los cambios, es aceptar las transiciones. Se nos complica muchísimo, y como cristianos no somos la excepción, también somos así. Muchas veces somos tercos, somos cuadrados, no nos gusta que nos muevan de nuestro lugar. Normalmente no nos gusta que nos cambien nuestras actividades, no nos gusta que nos cambie nuestra forma de trabajar, no nos gusta que nos muevan nuestros programas, mucho menos que nos digan que tenemos que cambiar algún mal hábito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados así, decimos, es que yo así soy, así es mi carácter, yo así trabajo, a mí así me enseñaron, es que desde chiquito yo he sido así y yo así trabajo y no me muevan. Pero tenemos que aceptar los cambios, tenemos que aceptar las transiciones en nuestra vida, y este último tiempo ha sido una gran prueba para todos nosotros, de poder aceptar los cambios, de poder cambiar nuestras estrategias para poder seguir anunciando el Evangelio, para seguir alabando al Señor, para que el nombre del Señor siga siendo glorificado, y cambiar nuestras estrategias. El pueblo de Israel se encontraba en esta misma situación. Ellos iban a experimentar una transición, un cambio fuerte con Dios. Iban a experimentar un cambio en cuanto al concepto que hasta ese momento tenían de Dios, y al Dios que iban a empezar a conocer. Iba a cambiar algo. Dios iba a mostrar una nueva faceta con ellos. Dios dejaría de ser en ese momento el Dios proveedor en el desierto, para convertirse en el Dios de los ejércitos. Una transición fuerte para el pueblo de Israel. Y que Dios fuera a cambiar también orillaba al pueblo, tenía que dejar su posición de solamente estirar la mano y recibir la provisión de Dios, a tener que batallar y conquistar la tierra prometida. Y yo puedo imaginarme lo difícil que fue para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a que Dios les daba todo. Ellos estaban acostumbrados a que Dios fuera ese proveedor total y absoluto,
Y ellos eran totalmente dependientes de Dios. Dios los tenía chiqueados, si se puede utilizar esa palabra. Recordemos cómo los sacó de Egipto, cómo abrió el mar, cómo los destruyó a sus enemigos, cómo era una nube para cubrirlos en el desierto, por las noches esa columna de fuego, cómo todos los días no faltaba el maná para alimentarlos, cómo su misma ropa y su calzado no se desgastaban durante tanto tiempo y iba creciendo juntamente con ellos. El Señor fue su proveedor total y absoluto durante todos estos años en el desierto. Y ahora imagínense tener que salir de esa comodidad, tener que salir de ese lugar tan cómodo, tan apacible de decir, bueno, Dios me da todo, pero ahora tenían que cambiar su mentalidad. Y es una enseñanza tan clara para nosotros. Porque si bien es cierto que por mucho tiempo quizás solamente estuvimos esperando la provisión de Dios, y el Señor en su misericordia lo hizo, nos sustentó, pero debe haber un cambio en nosotros. Debemos aceptar esa transición de solo esperar la provisión a tener que conquistar los nuevos desafíos que Dios tiene por delante. Es difícil quizá, pero tenemos que cambiar. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que adoptar una nueva actitud, una nueva mentalidad. No puede ser toda la vida el Dios proveedor para nosotros, tenemos que conocer al Dios de batalla también y tenemos que conquistar. Sabe, hermano, no es una coincidencia que la mayoría de los mensajes que se nos han estado predicando nos dirijan a lo mismo. Dios nos va llevando por un mismo rumbo, nos va orillando a las mismas cosas. Se nos ha estado hablando de evangelismo, de tener que predicar el evangelio. Se nos ha hablado de los tiempos de restauración, de que no hay excusas, de los ajustes que Pablo les decía a los cretenses que debían hacer. Incluso la serie de devocionales que estamos viendo actualmente se llama Dispuestos a Cambiar. Todo nos va orillando y el Señor nos va diciendo que tenemos que cambiar. Ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir con la vida que tenemos, que hemos tenido una vida cristiana quizá cómoda. Tenemos que cambiar. ¿Y sabe por qué tenemos que cambiar? Porque la situación que estamos viviendo actualmente es una situación terrible. Es una situación totalmente que nunca la habíamos visto. Es algo nunca antes visto a lo largo de la historia de la humanidad. Es terrible y a lo mejor en este momento no nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Porque normalmente las enseñanzas de las situaciones de nuestra vida vienen después. Hasta que pasamos ese periodo vamos a decir, uy, qué momento tan difícil estábamos viviendo. Cómo Dios nos hizo pasar por ese momento. Si el Señor permite que pasemos, quizá después vamos a hablar así, pero que el Señor nos dé la capacidad y la visión para ver el momento, para poder distinguir el momento tan terrible y tan importante que estamos viviendo. Esta pandemia mundial, una peste mundial que jamás en la historia se había visto, nos ha enseñado, entre otras cosas, que nuestro mundo, que nuestro planeta es muy inestable. No podemos confiar en este mundo, no podemos confiar en este planeta. Humanamente quizá pensábamos también que los países que dominaban al mundo a lo mejor eran Estados Unidos, Rusia, China. Pero con un pequeño virus que Dios permitió, nos hemos dado cuenta de lo expuestos que estamos ante el gobierno de Dios. Hoy todas las potencias están conmovidas, todas las grandes potencias están conmovidas, impotentes, con toda la ciencia y con todo el dinero sin poder descubrir una cura. Impotentes con todos los avances tecnológicos, llenos de ciencia, llenos de avances, llenos de medicina, llenos de todas esas reservas de dinero, pero sin poder descubrir la cura contra un pequeño virus que Dios permitió y que ha sacudido terriblemente al mundo. Este es el momento que vivimos. Este es el lugar en la historia donde nos ha tocado vivir. Este es el momento de la iglesia que el Señor ha permitido, y lo ha permitido por algo, porque espera una respuesta de nosotros como hijos de Dios. Así como las diferentes edades y las diferentes etapas de la iglesia a lo largo de la historia, desde la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia medieval, la iglesia moderna, todas las edades que se ha estado viviendo. Hoy vivimos este tiempo tan importante y no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar, tenemos que tomar otro rumbo. Y quisiera leerte lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19 al 23. Si puedes acompañarme ahí con tu Biblia.
Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice la palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hoy toda la gente está a la deriva. La mayoría de las personas se encuentran temerosas. Si nosotros podemos platicar con amigos, con familiares, con conocidos, con nuestros vecinos, la mayoría de la gente tiene miedo, están a la deriva. Solamente está esperando qué va a pasar, con una esperanza, pero muchas veces es una esperanza que no está basada en nada, simplemente es ver qué pasa. Pero la palabra de Dios es clara y dice que en el fondo toda esa gente, que en el fondo la creación tiene un anhelo ardiente porque se manifiesten los hijos de Dios. Porque tú y yo hagamos algo, que tomemos esa espada y la desenvainemos, que la saquemos, que nos preparemos para la batalla, que salgamos a hacer luz allá afuera, que demostremos con nuestra vida el amor de Jesucristo para que ellos puedan ver y glorificar el nombre del Señor. Esa es la tarea y la enorme responsabilidad que tú y yo tenemos en este tiempo. El mostrar el amor de Dios, el poder ser luz y poder ser de impacto donde quiera que nos paremos. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir y esta es la tarea tan grande que tú y yo tenemos. Y quisiera tocar el tercer punto. Se llama: desenvaina tu espada. Desenvaina tu espada, saca tu espada. Vimos en el pasaje ahí de Josué que el Señor se le presentó como el príncipe del ejército de Jehová. Y podemos ver que tenemos a un Dios guerrero, a un Dios que es poderoso en batalla, a un Dios que ha peleado y que jamás ha perdido. Ese es nuestro Dios, un Dios guerrero también. Pero ahora pide de su ejército, de nosotros que somos su ejército, la obediencia. Pide que seamos atentos a su voz, que seamos sensibles a su voz, a lo que Él quiere decirnos. Quiere que nos paremos firmes frente al enemigo, que no tengamos miedo. Y además de todo eso, hermanos, el Señor nos pide santidad. El Señor pide santidad. Este varón le ordena a Josué que se quitara el calzado de sus pies porque estaba parado sobre tierra santa, sobre un lugar santo. Y vemos una escena muy parecida cuando Moisés vio la zarza ardiendo ahí en el monte Horeb. Ambos recibieron la misma instrucción: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás parado es santo. Y que este varón le haya dicho eso a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, nos lleva a una pregunta y podemos decir: ¿y en qué lugar estaba Josué? ¿Por qué era santo el lugar en donde estaba? Ellos estaban en tierra cananea, una tierra pagana, una tierra totalmente pecadora, entregada a la idolatría, pero el que Dios estuviera ahí la santificaba. Debemos entender, hermanos, que no es el resplandor, ni la decoración, ni el brillo, ni la arquitectura. Lo que hace santo un lugar es la presencia de Dios manifestada ahí. ¿Sabes, hermano? El Señor nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos cambiar el ambiente de los lugares donde estemos. Que nosotros podemos tomar esa autoridad y aún de una conversación totalmente pecadora, de una conversación totalmente pagana, podemos sacar el tema de Jesucristo y hablar del Evangelio. Aún en medio de nuestro trabajo, ahí en las conversaciones que están totalmente alejadas de Dios, podemos ser de influencia para otros. Por nosotros, por nuestras cualidades, por nuestros conocimientos, por supuesto que no. Podemos ser de influencia a otros porque la presencia de Dios va con nosotros. Cualquier lugar, no importa
el que sea, el lugar donde menos nos imaginamos, si la presencia de Dios llega, ese lugar va a ser santo, ese lugar va a ser de bendición y vamos a ver la gloria de Dios. Y otros van a empezar a ver cosas sobrenaturales y vamos a poder ver la mano de Dios moviéndose en nuestro trabajo, moviéndose en las escuelas, moviéndose con nuestros vecinos, porque podemos ser portadores de la gloria de Dios, porque ya el Espíritu Santo no es solamente una visitación como en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y donde quiera que llega la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Todo hombre, toda mujer que experimenta la presencia del Señor, algo tiene que ocurrir en su interior. Las cosas no pueden seguir igual. Dios no puede pasar desapercibido en ningún momento, ni en ninguna persona. Antes de la conquista de Jericó, Josué tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Así también Moisés, antes de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, también tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Todas las grandes victorias que podamos hacer en Dios y que el Señor pueda hacer por nosotros van a venir cuando tengamos encuentros con la santidad de Dios. Van a venir cuando nosotros tengamos entendido y nos quede de manifiesto que tenemos un Dios santo y que esa misma santidad la requiere de su pueblo. La santidad no es un tema negociable para el creyente. No es algo de lo que puedo decidir si tener o no. No es algo negociable. La carta a los Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. El libro de Isaías dice en el capítulo 57, versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. Nos queda de manifiesto las cualidades de nuestro Señor. El Señor se había manifestado a Josué animándole a seguir adelante, pues su presencia iba a seguir con él. Su presencia estaría con él, aunque ya no estaba Moisés. Dios seguía ahí. Y cuando el pueblo de Israel estuviera en batalla, habría ejércitos celestiales peleando a favor del pueblo. Y aunque el pueblo de Israel vería físicamente a Josué dirigiendo, realmente el capitán de ese ejército era el Señor Todopoderoso, y por eso sus enemigos no iban a prevalecer contra ellos, porque tenían el favor de Dios, porque tenían a los ejércitos peleando a su favor. Y sabe, hermano, hay un ejército peleando a nuestro favor. Hay ángeles peleando por nosotros. Hay cortes celestiales peleando. Aún en las peores batallas, aún en los momentos donde nos sintamos más acorralados, ahí está el Señor de nuestro lado. Él jamás va a faltar a su palabra. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay ejércitos peleando a nuestro favor, y eso debe de que haya regocijo en nosotros. Debe ser un ancla de nuestra fe. Todas las veces que hemos fracasado es porque intentamos ganar la batalla por nuestras propias fuerzas, porque nos confiamos en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. El libro de Proverbios dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No podemos confiarnos en nosotros mismos. No podemos confiar en lo que nosotros sabemos o en lo que nosotros tenemos. Recuerda cuando un jovencito David llegó ahí al campamento a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el ejército, y de pronto se encuentra con un guerrero del ejército contrario desafiando al pueblo de Dios. Y como David sintió algo dentro de él, sintió como un celo de parte de Dios, y se para y se enfrenta a un hombre que confiaba en su conocimiento, un paladín perfectamente entrenado, adiestrado con todo ese entrenamiento militar, que confiaba en su espada, en su lanza, en su jabalina, que tenía una armadura completa, y por si fuera poco tenía una estatura descomunal, un físico impresionante. Y se paró delante de aquel muchachito, de aquel joven pastor de ovejas, que no tenía absolutamente ninguna armadura, pero que estaba lleno de la presencia de Dios. Y el Señor obró, porque donde está Dios, cosas sobrenaturales pueden pasar.
Y conocemos cómo ese pequeño pastor de ovejas derrotó al más temible guerrero del ejército de los filisteos. El Señor se glorificó, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. No podemos confiar en nuestro conocimiento. Está bien que aprendamos, está bien que nos preparemos, pero el toque de calidad, la última palabra la tiene el Señor. Podemos tener toda la preparación, podemos saber todo lo habido y por haber, pero si la presencia de Dios no va con nosotros, de nada sirve. Jehová es el que da la victoria. Quisiera leerte un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 14, si me puedes acompañar con tu Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 15. Le voy a dar lectura y me sigues ahí con tu vista. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Uno de los beneficios de que tú y yo vivamos en santidad es que el Señor pelea por nosotros. Tenemos la protección del Señor. En estos versículos que leímos vemos cómo el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto. El Señor los acababa de sacar de tierra de Egipto y de repente se vieron acorralados, encerrados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón que venía por ellos a matarlos. Estaban aterrados, estaban asustados. Y Moisés se para en medio de ellos y les transmite toda esa seguridad y les dice: no tengan miedo, no tengan miedo, y vean lo que el Señor va a hacer, porque estos egipcios que están viendo hoy nunca más los volverán a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y podemos preguntarnos: ¿todo el pueblo de Israel vivía en santidad? Seguramente no, pero Moisés sí. Y Dios honra a sus hijos. Dios honra la fidelidad de sus hijos. Y yo quiero decirte algo, hermano, en este día. Quizá tú eres el único cristiano en casa. A lo mejor tú eres el único creyente. Tal vez eres ese varón que lucha solo en su casa. A lo mejor eres esa madre soltera que batalla todos los días en tu hogar. Quizá eres esa madre que todos los días pide por sus hijos. O tal vez eres el hijo que lucha todos los días por sus padres. Y tal vez te has llegado a sentir como el pueblo de Israel, acorralado, temeroso, encerrado, intimidado. Pero no es momento de claudicar. No te rindas. Desenvaina tu espada, saca tu espada y sigue luchando por tu casa. Sigue luchando por tu familia. Aunque de momento no veamos la respuesta que estamos esperando, Dios va a honrar tu fidelidad y va a honrar la santidad de sus hijos. Ese esfuerzo, esa valentía que ponemos todos los días por pelear la buena batalla de la fe, Dios la va a honrar. Dios va a honrar tu obediencia. Y me llama la atención, hermanos, como en ese momento del pasaje que leímos, Dios le dice a Moisés y le pregunta: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas? No es momento de clamar. Dile al pueblo que marche. Recuerda que al principio hablamos de saber distinguir las diferentes situaciones para poder actuar de manera correcta. A veces nosotros clamamos cuando hay que marchar, o a veces marchamos cuando teníamos que haber clamado. A veces hacemos algo que a nuestro parecer estaba bien, pero en realidad no era así. Dejamos de consultar a Dios y por eso nos equivocamos. Alguien dijo que tomar una decisión sin consultar a Dios es como lanzarse de un avión sin paracaídas. Así de expuestos estamos. Y pudiéramos decir: pero entonces, ¿cómo puedo saber qué es lo que tengo que hacer en cada momento de mi vida, en cada situación de mi vida? Porque todos vivimos situaciones variables, muchas formas, y tenemos problemas de salud, problemas en los matrimonios, en las familias,
problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas de todo tipo. Estamos desanimados, problemas en el ministerio, y hay todo un buffet de problemas para nosotros. Y podemos decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer para cada situación de mi vida? ¿Sabe cuál era el secreto de todos estos grandes hombres de Dios? No eran perfectos, no tenían superpoderes, no estaban superdotados. Ellos simple y sencillamente sabían escuchar la voz de Dios. Ellos tienen un oído bien desarrollado para poder identificar lo que el Señor quería decirles en cada momento de su vida. Hoy nosotros no tenemos que esperar escuchar la voz de Dios. Audiblemente no tenemos que esperar. Esta es la voz de Dios. Aquí están las instrucciones para cada momento de nuestra vida. Este es el manual que el Señor ha dejado a nosotros para poder actuar correctamente, para poder consultarlo en cada día de nuestra vida, para no equivocarnos. Hay algo, hermanos, de lo que podemos estar completamente seguros. Este es el momento en que tenemos que sacar la espada. Hay que desenvainarla. A lo mejor la tuvimos guardada ahí mucho tiempo, pero es momento de sacarla. A lo mejor hasta el día de hoy conocíamos solamente al Dios proveedor que nos estuvo alimentando por muchos años en el desierto. Hoy es necesario pelear. Hoy es necesario que conozcamos al Dios de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que hacer. No es Diosito, como muchas personas le llaman, ni venimos a ver si Él acaso puede hacer algo por nosotros. Qué tan equivocados a veces estamos, hermanos, con el concepto que tenemos de Dios. Qué errores tan grandes cometemos con la idea que tenemos de aquel que pelea por nosotros. Y decimos, ¿será que Cristo podrá ayudarme? ¿El Señor de verdad tendrá el poder para pelear por mí, para defenderme? ¿Cuántas veces ha llegado a nuestra mente ese pensamiento que pone en duda el poderío del Señor? De decir, Él realmente tendrá la capacidad para ayudarme. Él realmente tendrá la capacidad para pelear por mí. Recordemos lo que expresa la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y quisiera leerte, y con esto termino, un pasaje en el libro de Apocalipsis. Pero quisiera hacer algo en este día. Quisiera que cerraras tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos, concéntrate ahí en tu lugar, en donde quiera que estés. Y piensa todas aquellas veces en que has puesto en duda el poderío del Señor, en que has dudado si verdaderamente el Señor tiene poder para pelear por ti, para pelear por tu familia, para pelear por tu casa. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 en adelante dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios que pelea por ti. Ese es el guerrero que pelea por ti. Ese es el Dios que ha estado peleando cada día de tu vida. Ese es el Señor que nos defiende a cada momento, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice tu palabra. No es Diosito, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él pelea por su iglesia, Él pelea por sus hijos, Él defiende las causas justas.
Él defiende al huérfano y a la viuda, defiende la justicia. Y con justicia juzga y pelea. Y Él nos ha defendido cada día de nuestra vida. Y quisiera que pudieras levantar tus manos ahí donde te encuentras. Tal vez estás en la sala de tu casa, en tu habitación, no sé dónde estés. Tómate un momento para poder levantar tus manos al cielo juntamente conmigo. Y yo creo que es un buen momento, primeramente, para pedirle perdón al Señor por todas las veces que hemos dudado de Él, por todas las veces que quizá hemos puesto en duda el poderío que tiene y si Él de verdad podrá hacer algo por nosotros. Hoy es momento de sacar la espada, mis hermanos. Hoy es el momento de pelear, que sigas batallando, que sigas luchando. Este es un momento crucial de nuestras vidas. A lo mejor por mucho tiempo solamente estuvimos esperando al Dios proveedor en el desierto y el Señor nos sustentó, pero esa es una posición muy cómoda. Ese es un cristianismo vacío, es un cristianismo hueco, donde no podemos tener la manutención de Dios exactamente en cada área de nuestra vida sin nosotros hacer nada. Tenemos que sacar nuestra espada y tenemos que, como el pueblo de Israel, pelear por nuestras batallas, enfrentar nuestros desafíos. Señor, te pedimos que nos ayudes, que pongas en nosotros ese espíritu de valentía, ese arrojo, ese valor, esa pasión para poder pelear allá afuera. Señor, yo te pido que puedas ministrar a tu iglesia en este día. Hemos sentido poderosamente tu presencia, Señor, y el consejo de tu palabra ha quedado sembrado en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo por obra, que sea más que un concepto, más que una idea, que sea una realidad en nuestras vidas. Queremos y debemos ser portadores de la gloria de Dios donde quiera que nos paremos. Hermano, hermana, amigo, este es un momento clave en nuestras vidas. Esta es una lucha que solamente podemos enfrentar con la espada desenvainada. Esto es lo que el Señor quiere decir a su pueblo, a tu vida y a mi vida. Pongámoslo por obra y salgamos allá afuera a demostrar ese nombre que representamos, que podamos representarlo con honor, con dignidad, que otros vean el amor de Dios reflejado en nosotros. Si tú estás siendo ministrado en este día, puedes permanecer ahí en la presencia del Señor. Yo te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Seguimos en contacto, seguimos viéndonos en cada actividad que tenemos. Saquemos nuestras espadas, hermanos. El Señor les bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor por este hermoso servicio. Nos hemos gozado con su palabra, nos hemos gozado alabando y glorificando su nombre. Y queremos dar por terminado este servicio, no sin antes agradecerle por acompañarnos en esta transmisión. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Nos vemos el siguiente domingo, primeramente Dios. Dios les bendiga.